Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a darle continuidad al estudio del libro de Apocalipsis que hemos iniciado en estos días pasados. Para este día vamos a llevarnos ya con lo que sería la parte, la parte 6 ya para seguir la continuidad de este estudio que hemos iniciado el de hace algunos días. Y para este día, como lo habíamos estado ya diciendo en unas transmisiones anteriores, vamos a hablar sobre lo que sería el estudio sobre las iglesias del Asia Menor que habíamos anunciado ahí en unos días. Vamos a hablar sobre algunas generalidades, sociopolíticas, religiosas de la época y que forman parte de la actividad de ese momento, de las cuales pues Juan va a transmitir su escrito a las iglesias del Asia Menor, por lo cual ahora en este día vamos a estar estudiando esa parte. Espero de que sea útil para aquellos que aman lo que es la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia es la revelación de Dios. La Biblia, como nos dice la misma palabra, pues ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Es la revelación de Dios para su pueblo, para que nosotros tengamos el conocimiento acerca del proyecto de Dios que Él tiene para con el mundo. Recordémonos que el proyecto de Dios para salvar al mundo está llegando ya a la parte final de su historia, y de un momento a otro pues el Hijo de Dios va a hacer su aparición visible en este mundo, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 7. Y, y es lo que vamos a estar analizando durante estos días, pero hoy, como decía, vamos a hablar sobre la parte de lo que corresponde ya a las iglesias del Asia Menor en su parte 6. De modo de que para eso, pues la lectura bíblica que corresponde para este tema lo estaríamos viendo en Apocalipsis capítulo 2 del versículo 1 hacia el 29, el capítulo 3 del 1 hacia el 22. Allí vamos a estar en estos días y vamos a tratar de irnos a la parte histórica, como habíamos dicho en unas proyecciones anteriores, que este estudio es un estudio teológico, decíamos, pero que como todo estudio tiene que basarse o tiene que tener sus bases en la parte, en los acontecimientos históricos, para que nosotros podamos ver qué es lo que nos dice el Apocalipsis ahora en este tiempo. Recordemos que el Apocalipsis como palabra de Dios es una palabra que fue dada allá por el año 94 a las iglesias del Asia Menor, pero también tiene un mensaje para la iglesia de este tiempo y para la iglesia de todos los tiempos. Pues vamos a dar ya inicio a la parte 6 de este estudio que ya hemos analizado y que hemos estado tratando de llevar adelante con la esperanza de que sea una herramienta útil para aquellos que quieran conocer parte el mensaje que Apocalipsis quiere transmitir o transmitió a la iglesia del Asia Menor y a la iglesia de este tiempo y de todos los tiempos. En esta parte del estudio daremos inicio a lo que decimos a las siete cartas, que contiene una censura y un estímulo profético para cada una de las iglesias del Asia Menor. Vamos a tomar en cuenta solo de esas partes, pero hay algo que vamos a ir aclarando en el desarrollo de este estudio. En la transmisión anterior decíamos que las cartas, decíamos que no son reales, sino que solo funcionan como un modelo literario profético para tratar de establecer la relación que Cristo tiene para con la iglesia. Recordemos que lo explicábamos en la parte anterior y decíamos que lo que circuló, decíamos, en el Asia Menor, decíamos, no solamente fueron las cartas, sino que circuló todo el escrito apocalíptico. Cuando se habla acerca de la carta a Éfeso, la carta a Esmirna, la carta a Tiatira, a Sardis y todos esos decíamos que solamente funciona como un estilo literario retórico, porque Juan lo que pretende establecer es ese vínculo que relaciona a la iglesia con Cristo. Recordémonos que, como lo hemos estado diciendo en unas transmisiones anteriores, los evangelios sinópticos nos muestran a un Cristo limitado a su naturaleza humana. Decíamos un Cristo que se cansa, un Cristo que come, un Cristo que se siente abandonado. Pero ahora Juan en su visión inaugural, lo que está haciendo ahora es
mostrarnos a un Cristo diferente al que se había conocido en los evangelios. Ahora nos muestra un Cristo que ha vencido, un Cristo que ha triunfado, y por eso él se pone como ejemplo para que las iglesias del Asia Menor también puedan ver que así como Cristo vence, pues también la iglesia va a vencer juntamente con Cristo. Entonces, eso es como la razón de que se escribe a diferentes iglesias, pero que en sí es todo el libro de Apocalipsis, es que circula en todo el Asia Menor y llega a cada una de las iglesias, decíamos, aún a aquellas iglesias que no se mencionan en el Apocalipsis. Como por ejemplo tenemos allí Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 20, que Juan lo que va a tratar es de explicar la forma y la relación, cómo Dios se vincula para con la iglesia. Dice así Apocalipsis 1:20, dice: el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, es decir, lo que Cristo tiene en su mano. Y luego dice: y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, son ángeles en las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto, dice, son las 7 iglesias. Recordemos que Juan lo que está haciendo allí es que en los versículos anteriores ha mostrado a un Cristo victorioso, un Cristo resplandeciente, un Cristo glorificado. Entonces, y luego dice el Cristo que se pasea en medio de los 7 candeleros, que tiene su estrella o las 7 estrellas en su mano. Entonces, Juan lo que está tratando de explicarles a las iglesias del Asia Menor es esa relación, esa vinculación que Cristo tiene para con la iglesia, que ellos deben de entender, que no se han quedado solos, no están huérfanos, sino el momento que ellos están viviendo, la persecución imperial, esa persecución que existe también con sus compatriotas judíos ortodoxos, todo ese problema que está llegando, a esas amenazas que llegan a las iglesias del Asia Menor, lo que le está diciendo Juan es que ellos la están viviendo y la van a vivir en Cristo que ha triunfado. Y así como él triunfó, pues ellos también van a triunfar. Entonces, si nosotros analizamos el versículo 20 que acabamos de leer, hay 2 razones de las cuales quiero que nosotros vayamos analizando para que podamos entender. La primera razón es la que encontramos de que Cristo dice que está de pie en medio de 7 candeleros de oro, que es símbolo del pueblo judío, el cual les recuerda la promesa teológica expresada en Levíticos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando Juan les está diciendo, vea, que él es quien se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, recordemos que el candelabro hebreo judío tenía 7 brazos, tenía 3 a la derecha, 3 a la izquierda y uno en el centro. Entonces, cuando esa figura inmediatamente impacta en la iglesia del Asia Menor, y ellos van a recordar que esa promesa teológica, el cual se da allá en el desierto, según lo que dice Levíticos, en el capítulo 26 y el versículo 12, el cual le podemos dar lectura para que nosotros vayamos entendiendo cómo fue que ellos percibieron el mensaje apocalíptico. Dice el versículo: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Vea lo que ellos recuerdan cuando Juan les está diciendo que él es el que se pasea en medio de ellos. Ellos tenían muy bien grabada esa experiencia, podemos decir, o esa promesa en que Dios iba a estar con ellos, Dios iba a caminar con ellos, porque ellos eran su pueblo y él era su Dios. Entonces, eso nosotros lo vemos también reflejado allá en Mateo, cuando nosotros vemos y dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos esas promesas tanto en Apocalipsis como en el Evangelio de Mateo. Estamos viendo esa promesa que el cual Dios hace en ese momento a las comunidades, y la que Juan está haciendo también a las comunidades del Asia Menor. Entonces, ¿qué es lo que se le está tratando de insinuarles a ellos, de decirles? Es que ellos no están solos.
aunque ellos lleguen en el momento, aunque ellos entren en un momento de desesperación, pero deben de entender que ellos siempre, que Cristo se pasea en medio de ellos. Entonces, es por eso que decíamos que las cartas tienen esa función o tienen esa finalidad de establecer esa relación entre Cristo con la iglesia. Si es más, si nosotros vemos a las cartas, comenzamos a ver que la iglesia es una iglesia imperfecta, es una iglesia que es tibia, una iglesia que ha abandonado su primer amor, una iglesia que se ha descuidado, que dice, pero pretende estar viva, pero al final dice el mensaje apocalíptico que está muerta. Entonces, lo que estamos viendo allí en esas cartas es una iglesia militante, imperfecta. Ahora bien, pero ¿qué es lo que Juan le va a ver más hacia adelante? Donde esta iglesia imperfecta, militante, después aparece allá por el versículo 19, va a aparecer vestida de blanco, es una iglesia triunfante, dejó de ser militante y llega a ser una iglesia triunfante, pero no por los méritos de la iglesia misma, sino por los méritos que Cristo ha transmitido a la iglesia, tal como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, le va a decir que él se entregó a ellos y que ellos alcanzarán la perfección, pero únicamente en Cristo Jesús. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que apreciar también en el libro de Apocalipsis. Otra de las razones que vemos en el versículo 20 es que Cristo, dice Cristo con 7 estrellas en su mano derecha. Les recuerda la promesa de Jesús registrada también en Juan. Se recuerda que en Juan dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué es lo que estamos entendiendo aquí sobre de estos versículos? Es que las iglesias del Asia Menor tuvieron que ver entendido que la persecución imperial que estaban sufriendo y que los problemas que estaban llegando a la iglesia, ellos las iban a vivir o las estaban viviendo en la mano de Cristo, y Cristo que se pasea en medio de ellos. Entonces, esas son una de lo que la palabra nos deja a la luz visible para que la iglesia de ese tiempo, tal como lo entendió, la iglesia también ahora pueda entender que su problema, su miedo, sus dificultades, sus angustias y sus tribulaciones las vive siempre en medio de Cristo que se pasea en medio de la iglesia, y la iglesia que está en las manos o en la diestra de Cristo. Eso es lo que debe de entender la iglesia. Pero vamos a ver que muchas veces eso puede llegar a crear ciertas confusiones también. Ahora bien, podemos hacernos una pregunta. Si Dios tenía, o si Cristo tenía a la iglesia en sus manos, si Cristo se pasea en medio de la iglesia, entonces podemos llegar a hacernos una pregunta: ¿por qué fracasaron si Dios estaba con ellos? Entonces esa es una de las grandes preguntas que todavía se siguen haciendo hasta el día de ahora. A veces cuando surgen ciertas tragedias, a veces la persona dice: mire, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió que esto aconteciera? ¿Cómo fue que esto se le escapó de las manos de Dios? Entonces la persona comienza a crear confusiones teológicas, pero es lo que vamos a ir tratando de ir entendiendo en este mensaje o en este estudio de este día. Veamos, decíamos, ¿por qué fracasaron si Dios estaba con ellos? Una de las situaciones que debemos de entender es que Dios ha prometido caminar en nuestra historia, tal como lo dice la Escritura. Aquí dice él: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la palabra lo que me está diciendo a mí, me está asegurando, me está dando la confianza y la certeza que debo tener en esa palabra, es que Dios va a caminar conmigo durante toda mi historia. Ahora bien, pero hay algo que quiero que usted entienda, porque puede llegar a crear esas confusiones teológicas que crearon también o se dieron en la iglesia del Asia Menor. Veamos, pero ¿qué es lo que quiero que podamos o entendamos en este momento? Vea, que aunque Dios ha prometido caminar en nuestra historia por medio de su Hijo Jesucristo, es lo que quiero dar a entender con esto es que
cada uno de nosotros hacemos nuestra propia historia. En otras palabras, Dios camina conmigo, con usted, en su historia, pero la historia suya no la hace Cristo, sino que la historia la hace usted, su historia la hace usted. Veamos qué es lo que dice allí el versículo de Deuteronomios 28:2. Vea muy bien claro lo que dice el Deuteronomio. Dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vea qué es lo que la palabra le está diciendo al pueblo de Israel. Vea, le dice: ustedes, pueblo, ustedes que salieron de Egipto, ustedes que cruzaron el desierto, ustedes que han llegado a las tierras de Canaán, le dice, ustedes van a ser unas personas bendecidas, le dice, pero en la medida que ustedes escuchen la voz de Jehová su Dios. Entonces vea qué es lo que estamos viendo ahí ya de antemano. Si nosotros fracasamos en nuestra historia, no debemos de echarle la culpa a Dios, que Él ha puesto ya nuestro destino en nuestro camino, y llegamos a entender que si algo malo pasó es porque Dios lo ha definido así en nosotros. Dios no lo ha definido así. Dios de antemano lo que está haciendo es poniéndole a usted al frente la palabra, poniéndole el camino, marcándole la dirección, tal como decíamos en una de las transmisiones anteriores. Decíamos que Dios nos dio el camino, que es Cristo Jesús, y decíamos que en este camino nos puso un guía, que es el Espíritu Santo. Ahora, sigue diciendo el versículo de Deuteronomio 28 y el versículo 15, dice así: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, dice, y te alcanzarán. Entonces vea, tenemos dos cosas ahí muy importantes. Ahora bien, sigamos viendo Deuteronomios capítulo 30 y el versículo 19, para que podamos entender el concepto que quiero dejar claro. Dice así Deuteronomios 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Va, exacto. Entonces, lo que le decía hace un momento, Dios camina con nosotros en nuestra historia, pero Él no hace mi historia, sino que usted hace su historia. Entonces, quiere decir, ¿por qué fracasaron? ¿Por qué fracasó el pueblo si Dios estaba con ellos? ¿Por qué fracasaron porque si Dios los tenía, si Cristo los tenía en su mano derecha? Entonces, el fracaso no es culpa de Dios. El fracaso no es que Dios haya designado, Él haya establecido mi destino así, sino que el fracaso de cada uno de nosotros como iglesia, como personas, como pueblo, como nación, va a haber o va a ser el fracaso por la situación de nosotros no escuchar y no atender la voz de Dios que está reflejada en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura en el Deuteronomios que acabamos de ver en el versículo 19? Dice que allí está la bendición, está la muerte, está la vida y está la maldición. En otras palabras, lo que está diciendo el escritor sagrado es que a nosotros los seres humanos, Dios nos dio la capacidad de poder analizar, entender el bien y el mal. Si una persona fracasa en su historia, no es por falta de conocimiento, no es porque no pueda discernir el bien y el mal, sino que va a fracasar con el conocimiento previo del camino en donde se está conduciendo. Entonces esto quiere decir que si yo estoy viviendo una vida desordenada, lo más seguro es que voy a llegar al fracaso. Pero si estoy escuchando la voz de Dios, guiándome por su palabra, lo más seguro es que me va a ir bien en la vida. Entonces, la pregunta que decíamos, ¿por qué fracasaron si Dios estaba con ellos? Entonces, ellos fracasaron porque no escucharon y no oyeron la voz de Dios. Ahora, Juan quiere dejar bien claro
que Cristo ejerce autoridad sobre la iglesia y que está bajo su cuidado. Solo tienen que permanecer fieles en su fe hasta la muerte. Vea qué es lo que dice Apocalipsis 2:10. Le dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Vea, el hecho le está diciendo él, de que él se pasee en medio de ellos. El hecho de que él los tenga en su diestra derecha o en su mano derecha, eso no quiere decir que ellos no van a sufrir las acciones implacables del emperador y del imperio en ese momento. Y lo que Juan lo que está haciendo es previniendo a la iglesia en ese momento para que cuando llegue el momento de la prueba del mal, no vayan ellos a fracasar en su fe, sino que se mantengan firmes en la fe, sabiendo que así como Cristo fue llevado hacia la cruz, así como él fue abofeteado, él fue despreciado aún por sus propios hermanos, se le tildó de loco, se dijo que era una persona que había perdido el conocimiento, se dijo que era un samaritano, se le dijo que era un hechicero, se le tildó de todas estas cosas, pero sin embargo él permaneció fiel en llevar su trabajo para el cual se le había encomendado. Ahora, ¿qué es lo que Juan le está diciendo a la iglesia? Le dice: mire, ustedes permanezcan fiel hasta la muerte. La iglesia de este tiempo, el hecho de que nosotros estemos en Cristo Jesús, el hecho de que la iglesia permanezca fiel a su palabra, hermano, usted que me esté escuchando, no vaya a creer que usted no va a sufrir las situaciones que este mundo tiene para con la iglesia. Recordémonos que nosotros como iglesia estamos en un mundo que desconoció al Hijo de Dios. Lógicamente, pues no va a reconocer a la iglesia. Lo que Pablo dice allá en la carta a los romanos, dice es que nosotros no nos acomodemos a este mundo. O sea, Pablo lo que está tratando de decirle a la iglesia de ese momento, allá a la iglesia de Roma, le está diciendo: mire, ustedes no tienen que pensar como el mundo piensa. Porque la iglesia es muy diferente, no encaja en las estructuras de este mundo. Entonces, pero la iglesia va a sufrir y está sufriendo las consecuencias de personas que manipulan las cosas a nivel mundial. Pero esto no va a terminar así. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando entremos ya a analizar sobre las bestias apocalípticas que vamos a ver en el versículo 6. Recordémonos que los poderes satánicos son los que se ocultan atrás de los dominantes de este mundo. Solo para dar algún ejemplo sobre esto. Hay algunas encuestas, algunos datos estadísticos, sobre todo de una de las empresas más, podríamos decir, más confiables a nivel mundial, sobre lo que es esta empresa encuestadora de Worldseed. Ellos hablan acerca de una encuesta, cómo es que está repartida el capital o cómo es que está repartida la riqueza del mundo. Ellos dicen que hasta en el 2015, dice que el 50 o el 1% de la población, dicen ellos, tienen el 50% de la riqueza del mundo. Luego siguen ellos en sus datos estadísticos y siguen diciendo que el 5% de la población del mundo tiene el 70% de la riqueza del mundo. Y el 10% de la población del mundo tiene el 90% de la riqueza del mundo. ¿Qué es lo que me da a entender a mí esto? Es que el 90% de la población del mundo solo tiene el 10% de la riqueza del mundo. Entonces, ¿qué podemos analizar sobre esto? Que si hay un 1%
de la población que tiene el 50% de la riqueza del mundo, quiere decir que estas personas manipulan y controlan el rumbo económico de los países. Como por ejemplo, digamos, la recepción del año 2018, lo que dice esta encuestadora, dice de que, perdón, la recepción del 2008, lo que dice que esto fue provocado, fue manipulado para efectos de que la riqueza fuera acumulada más y se concentrara en menos de la población. Entonces, ¿qué es lo? Y bueno, y si a esto le agregamos algo, otros aspectos más, que existen también lo que se conocen como los sicarios económicos, que ellos son los que deciden qué país crece, qué país no crece y manipulan todo este tipo de cuestiones. Ahora, todo esto causa problemas y desajustes dentro de la sociedad. Ahora, ¿por qué el mundo está así? Entonces, la iglesia está en medio de esa situación. Entonces, por tal razón, la iglesia no está exenta de padecer este tipo de problemas que surgen en el mundo. Ahora bien, pero esto no va a terminar así. Cuando nosotros analizamos las bestias apocalípticas, nos vamos a dar cuenta que son bestias representadas que han dominado la historia del mundo durante tiempos históricos y lo siguen haciendo ahora en este tiempo. Ellos son los que manipulan la parte, ellos son los que hacen la paz, ellos son los que ellos destruyen la paz para hacer las guerras, ellos causan problemas económicos a los países, al mundo. Es decir, todo esto lo manipulan y está representado en las bestias apocalípticas, pero ¿qué es lo que la Biblia deja al descubierto sobre esto? Lo que me está diciendo es que estos grupos de personas que dominan el mundo van a desembocar en su propia destrucción cuando Cristo haga su aparición en este mundo para quitar los poderes y sean controlados por Cristo. Entonces, pero mientras ese momento no llegue, la iglesia debe de permanecer siempre en su fe, aún cuando las cosas que surgen en este mundo sean crueles muchas veces y se salgan del control o del conocimiento de cada uno de nosotros. Por eso le dice a la iglesia allí, lo que le está diciendo a la iglesia en el 2:10, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Si la iglesia del Asia Menor en este momento estaban ya padeciendo, pero esto se iba a agravar más en un corto tiempo. Entonces le dice, no teman lo que va a padecer. Aquí dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, dice, la corona de vida. Por 10 días. Eso recordemos que estamos ante una literatura apocalíptica y no podemos decir que son 10 días literales, sino que lo que le está diciendo es un tiempo que tiene sus límites, un tiempo que va a tener el final de su historia, y después de esos 10 días, Cristo viene y retoma todo el control del mundo. Ahora, Cristo se presenta como el vencedor y debe de seguir el ejemplo. Lo que dice Apocalipsis 1:18. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y luego dice él, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lo que Juan está tratando de decirles a las iglesias del Asia Menor es que el que estuvo muerto, pero que ahora está vivo, entonces ahora él tiene el poder y el control, solamente que tiene que surgir cierto tiempo, por ejemplo, 10 días, 10 días simbólicos que nos está diciendo ahí la escritura, pero que va a llegar el momento en que Cristo va a hacer su aparición visible en este mundo para inaugurar el reino mesiánico. Por eso decíamos que el proyecto de Dios para salvar al mundo está llegando ya al final de su historia.
Él va a aparecer en este mundo, su aparición va a ser de forma espectacular, tal como lo dice allá Mateo. Nos dice él allí que él dice como un relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Lo que Mateo le está diciendo, mire, esto no va a ser algo oculto como en su primera venida, sino que en su segunda venida va a ser una manifestación gloriosa que dice Apocalipsis, todo ojo le verá. Ahora bien, hay que decir algo también sobre de esto. Recordemos que hemos venido hablando sobre este tiempo, sobre la dinastía de los Flavios, que es la dinastía sobre todo de Domiciano, que era el que estaba gobernando en ese momento el imperio romano. Y lo que más o menos ahí como entre el año 96, Domiciano viene y va a tomar algunas medidas para desestabilizar la fe de las comunidades del Asia Menor. Recordémonos que el Asia Menor en este momento era, podemos decir que era como uno de los lugares más importantes del cristianismo primitivo. Y si ahí se estaba desarrollando el cristianismo y estaba teniendo avances en ese momento, entonces el imperio al cual pertenecían ellos va a tomar algunas medidas para desestabilizar la fe de ellos. Por eso Juan le dice, mire, no temas en nada lo que vas a padecer. Porque le está diciendo, vea lo que ustedes están viviendo ahora, le está diciendo, esto se va a incrementar mucho más, pero Juan lo que está haciendo a través del Espíritu Santo está llevándoles a ellos la palabra y diciéndoles, mire, no se preocupen por lo que va a venir. Es posible que algunos sean ejecutados, tal como lo vamos a ver más adelante. Algunos fueron cocidos así vivos en una sartén de bronce, los metieron y allí murieron. Otros fueron llevados a la hoguera. Otros, bueno, muchos de las personas en ese momento, como uno que menciona el Apocalipsis, como Antipas, que fueron ejecutados. Entonces, pero todo esto dice, no hay que temer, le está diciendo, sino que permanezcan y sean fiel hasta la muerte. Entonces, el imperio Domiciano en ese momento va a establecer unas medidas para tratar, decíamos, de desestabilizar la fe del Asia Menor, porque recordémonos que había ahí una situación que ponía como en peligro la estabilidad imperial. Recordémonos que las comunidades cristianas, ellos estaban confesando a Cristo Jesús como el Hijo de Dios y estaban hablando sobre el Evangelio también. Y recordemos que el emperador era el que era el reconocido como el Hijo de Dios en ese momento. El emperador era el único que podía tener quien llevaba las buenas nuevas o como se conocía el evangelio también. Luego, cuando ahora vienen las comunidades cristianas y dicen que Cristo es el portador del evangelio y que Él es el Hijo de Dios, entonces de forma automática se están ellos anteponiendo a los poderes imperiales. Y si esta situación continuaba, entonces el poder o la estructura imperial podía llegar a desboronarse porque la gente iba a comenzar a analizar y a entender que no era el emperador el Hijo de Dios, ni era él la persona que traía las buenas nuevas. Entonces, todo es por eso que él va a establecer algunas medidas que vamos a tratar de estudiarlas en este momento. Una de las primeras medidas es que en la provincia asiática se promovió lo que es el culto imperial. ¿Qué es esta medida? Lo que va a tratar es que si ahí hay un culto en las iglesias del Asia Menor, hay un culto hacia Dios, entonces el emperador lo que va a hacer es introducir el culto imperial en esa provincia del Asia Menor para tratar de crear confusión teológica en las comunidades cristianas y que la fe de ellos se fuera desboronando. Veamos qué es lo que va a pasar allí. Lo que va a hacer es que Éfeso
es constituida sede proconsular asiática. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Éfeso fue establecida como la sede del procónsul. Recordemos que el procónsul era la máxima autoridad imperial provincial. Estaba lo que es el cónsul. El cónsul era la máxima autoridad imperial después del Senado. Pero el cónsul lo que hacía era nombraba al procónsul en cada una de las provincias. Esa era una forma de desintegrar, podemos decir, o de la forma administrativa y militar, política, económica del imperio para tratar de controlar las provincias que formaban parte del imperio romano. Entonces, por eso es que en Éfeso viene y se constituye la sede proconsular asiática. Recordemos que el procónsul era el que tenía la espada aguda de dos filos. La espada aguda de dos filos era quien le daba la autoridad al procónsul, por él era quien decidía quién vive o quién muere. Él tenía el control. Es por eso que cuando en la visión inaugural lo que va a pasar ahí dice, mire, del que se pasea, dice, en medio de los 7 candeleros, va a decir que de su boca sale una espada aguda de dos filos. Entonces lo que está diciendo es que la espada aguda de dos filos no es la que tiene el procónsul, sino que quien tiene el control es Cristo Jesús. Entonces, veamos qué es lo que nos dice Apocalipsis 2:12, nos va a decir a nosotros así. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Claro, cuando viene y se dice, entonces las iglesias estaban viendo pues que el que tenía la espada era el procónsul, pero ahora no, dice, ¿quién es el que dice esto? Es Cristo Jesús. Entonces vea, esa fue una de las estrategias que pone el imperio para tratar de desestabilizar la fe cristiana de las iglesias que formaban parte de la provincia asiática. Entonces decíamos, Éfeso es constituida sede proconsular asiática, porque de allí lo que hacía el emperador era tener de cerca y manipular y controlar a las iglesias del Asia Menor. Ahora veamos qué pasa con Pérgamo. Pérgamo fue constituido centro cultural imperial. Vea, cuando estemos estudiando a estas iglesias, que las vamos a ir viendo, posiblemente algunas así más importantes, vamos a ver que Éfeso tenía una de las grandes iglesias. Éfeso tenía una iglesia, la iglesia de Éfeso, esta iglesia tenía 200 metros de largo, tenía 100 metros de ancho y tenía 30 metros de alto. Tenía 127 pilares que sostenían y 17 pilares de ellos estaban vestidos o estaban cubiertos de oro. Entonces, vea, eran una de las 7 maravillas del mundo de ese momento. Entonces es por eso que allí llega el imperio y pone su culto imperial para tratar de causar esa desestabilizar la fe de estos hermanos en las iglesias de las iglesias del Asia Menor. Dice ahí Apocalipsis 2:13, nos va a decir así: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Se dice que Pérgamo era era la sede del culto imperial. Quiere decir que allí era donde llegaban todas las personas
que formaban parte del continente asiático y de todo lo que era el continente imperial, las áreas imperial de ese momento, llegaban todos para hacer su confesión de fe allí ante un altar que había ahí de mármol y que se representaba un combate entre los dioses griegos y los gigantes. Bueno, parte de ese altar está todavía en el momento, está en el Museo de Berlín, ahí donde se encuentra. Entonces, ahí era donde llegaban a hacer su confesión de fe en la iglesia de Pérgamo. Entonces, por eso es que a la iglesia, a la comunidad cristiana de Pérgamo se le dice que ellos moran en el trono de Satanás. Entonces eran parte de las estrategias que el imperio había tomado en ese momento para destruir el cristianismo en el Asia Menor. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar sobre esto? Que en este clima los cristianos entraron en un conflicto con la religión provincial, que era lo que estábamos diciendo. Si por un lado estaba la adoración del culto al emperador, y por este lado teníamos el culto cristiano, entonces esto entra en conflicto en ese momento. Es por eso que comienza la persecución, comienza la matanza de los hermanos de ese momento. Entonces, todo eso. Ahora bien, puesto que confesaban a Cristo como Señor y como Dios y no al emperador. Recordemos, para aclarar bien esto, el culto al emperador proclamaba al emperador como Dios, como hijo de Dios, y el culto cristiano proclamaba a Cristo como Señor y como hijo de Dios. Entonces, esa fue una de las medidas, una de las estrategias imperiales que se dan en el año 96 en el Asia Menor para tratar de desestabilizar. Luego después vamos a ver que es por eso que todos estos argumentos que estamos hablando, todo esto es que Juan transmite su escrito apocalíptico para tratar de dar más luz o más esperanza a las comunidades cristianas ante ese conflicto de culto que se estaba dando en ese momento. Vamos a ver algo otro de las medidas que se dieron, de las medidas imperiales que surgieron allí en ese momento. Y una de ellas era la pérdida de los privilegios políticos. Recordemos que los judíos estaban bajo el poder imperial. Y esto lo que había pasado era que el imperio les había concedido ciertos privilegios políticos a los judíos. Pero cuando los judíos, ellos se convertían al cristianismo, entonces estos poderes que las leyes romanas les habían dado a ellos las perdían. Entonces, para ir mencionando algunos, por ejemplo, los judíos tenían libertad de practicar su culto en cualquier lugar del imperio. Todo judío y leía su sinagoga, leía la Torá ahí o el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, y cantaban y desarrollaban todo su culto sin ningún problema porque tenían derecho, las leyes imperiales les permitía esto. Pero cuando ellos se convertían al cristianismo, entonces había algo ahí que los judíos convertidos al cristianismo eran expulsados de las sinagogas. Y al ser expulsados de las sinagogas, ellos perdían los derechos imperiales que las leyes romanas les habían dado a ellos. Si nosotros vemos allí Apocalipsis 2:9, nos va a decir algo al respecto. Dice así la palabra: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino dice sinagogas de Satanás. Ahora, ¿por qué Juan le llama a la sinagoga sinagogas de Satanás? Le llama así porque ellos expulsan a aquellos judíos convertidos al cristianismo,
los expulsan de sus sinagogas para que ellos queden desprotegidos de las leyes imperiales. Ahora vea qué terrible era en ese momento ser cristiano o confesar a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Eso era complicadísimo para las iglesias. Y todas estas estrategias y estas medidas que el imperio estaba tomando en ese momento contra la iglesia del Asia Menor, todo esto ponía en duda y en confusiones teológicas a la iglesia de ese momento, que es lo que vamos a analizar ahí en algún momento. Si nosotros vemos esta práctica de expulsar de las sinagogas a los judíos, también ya se daba en la época de Jesús. Si nosotros vemos a Juan en el capítulo 9 y el versículo 22, dice así: esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba a Jesús que era el Mesías, dice, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces vemos que esta práctica de expulsar de la sinagoga a los que se convertían al cristianismo ya era una práctica que venía de la época de Jesús, pero cobra más fuerza en el año 96 con las estrategias de Domiciano. Entonces, pero ahora el problema aquí se agravaba porque ellos perdían los derechos que allí el imperio les había dado. Entonces, vea, los que eran expulsados de la sinagoga, decíamos, perdían los derechos de la ley, de las leyes romanas, tal como lo dice Apocalipsis 2:10. Vamos a leer siempre Apocalipsis 2:10. Dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. Vea lo que le está diciendo Juan. Mire, lo que viene hacia adelante es más grave de lo que están sufriendo ahorita. Le dice, pero no teman por lo que va a venir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo, le dice, te daré la corona de vida. Entonces, la iglesia se le hace el llamado en ese momento que sea fiel hasta la muerte. Entonces la iglesia, hermano que me escucha en este momento, la iglesia, este mensaje de Juan viene también hasta el momento presente y me dice a mí y le dice a usted, sea fiel hasta la muerte. No nos dejemos llevar por los problemas que a veces surgen y tratan de desestabilizar la fe de nosotros, creyendo que Dios nos ha abandonado, creyendo que Dios no me escucha, creyendo que Dios no se fija en mí. Esas son situaciones que muchas veces entran en confusiones teológicas dentro de la iglesia, pero nosotros debemos de estar seguros de lo que la palabra le dice. Mire, sea fiel hasta la muerte. Eso quiere decir es que yo debo de confesar siempre que Cristo Jesús es mi Salvador, es mi Señor, aún cuando nosotros muramos a causa de las cuestiones implacables de la vida y de los que dominan la historia ahora en la humanidad. Si no, veamos ahora lo que ha pasado. Mucha gente cristiana, grandes siervos de Dios, personas que han dado la vida en su ministerio, han muerto ahora a causa de esta maligna enfermedad que sigue y va a seguir surgiendo ahora. Pero esto no quiere decir que Dios nos haya abandonado. Eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros. La palabra lo que le está diciendo a usted, mire, sea fiel hasta la muerte, dice, y yo le dice, te daré, dice, la corona de vida. Lo que le está diciendo ahí a usted, mire, la corona de vida no hay que confundirla con la salvación. Eso sí, no hay que confundirlo, porque recordemos que la salvación de nosotros no es una recompensa, sino que la salvación para nosotros es un regalo de Dios que Dios nos la da a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, veamos el problema, así era como vivían las iglesias en este momento. Ahora, el ambiente de los cristianos en el Asia, aún en la época de Pablo, ya era un acoso y una persecución que nosotros la vemos ahí en 2 de Corintios capítulo 1 y el versículo 8. Le traigo estos versículos acá para que usted en alguna forma podamos analizar que el problema
que se vivía en el Asia Menor en ese momento ya se había vivido en épocas anteriores con el apóstol Pablo. Pablo las vivió. Si nosotros comenzamos a analizar el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta todo el problema que el apóstol Pablo vive. Veamos lo que nos dice Segunda de Corintios. Dice así Segunda de Corintios capítulo 1 y el versículo 8. Le damos lectura y dice así la palabra. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo dice, mire, nosotros creímos que íbamos a morir. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Por qué razón? Porque el problema que se daba ahí en ese momento era más que todo un problema, eran choques religiosos. Los judíos ortodoxos eran los que expulsaban al apóstol de allí. Entonces, vea, estos perdidos, como dice el apóstol Pablo, ellos dice, ahí estuvieron a punto, dice, aún dice, que le decían ellos que podían hasta perder la vida. Entonces, estas cosas pudieron poner en duda la fe cristiana en ese momento. Entonces, el cristianismo era visto como una blasfemia a la fe judía por la forma como Cristo murió. Quiero explicar aquí esto porque es muy importante para el tema que estamos desarrollando. ¿Por qué razón? Vea, porque decimos que Cristo murió en la cruz. Y una persona que moría en la cruz se creía que era una persona maldecida por Dios. Veamos lo que nos dice Deuteronomios capítulo 21 y el versículo 23. Dice así la palabra. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Lo que la palabra me está diciendo a mí aquí, o lo que está diciendo esta palabra, es que todo aquel que moría colgado, dice la palabra, era, dice, maldecido por Dios. Entonces, esto llegaba y creaba cierta confusión en las personas porque ellos decían, si Cristo murió colgado, decía, en la cruz, entonces decía, ¿qué es lo que está pasando? Entonces decía, Jesús de Nazaret decía, él es una persona maldecida por Dios. Entonces, y ahora decían ellos, mire, ¿y cómo nosotros, decía el judío, vamos a adorar a alguien que ha sido maldecido por Dios? Porque según lo dicen las leyes de Moisés, entonces es lo que nosotros vemos en el versículo 21 y el capítulo 21 y el versículo 23. Sin embargo, el apóstol Pablo viene y lo va a aclarar en Gálatas 3:13. Dice así la palabra. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces vea, Pablo lo que está diciendo, vea, Cristo Jesús no fue maldecido por Dios, sino que nosotros los seres humanos, dice él, éramos los que teníamos que estar allí porque éramos maldecidos. Sin embargo, fue Cristo Jesús quien llevó y cargó nuestros pecados y los llevó él a la cruz. Entonces, Lucas narra los detalles de los enfrentamientos de Pablo con los judíos por causa del evangelio. Si nosotros vamos a ver en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Filipo, Tesalónica, etcétera, todos esos lugares vamos a encontrar que Pablo, cuando era llevado a la sinagoga, era expulsado. Él fue expulsado de Pisidia, fue expulsado de Iconio, fue apedrado en Listra, fue arrastrado y fue tirado en un basurero porque se creyó que estaba muerto. Él fue apresado en Filipo, en Tesalónica el populacho lo expulsó de allí. Vea, en este conflicto de situaciones vivía la iglesia. La iglesia enfrentaba dos enemigos. Enfrentaba al enemigo imperial, pero también enfrentaba a los enemigos paisanos o compatriotas suyos que por su fe chocaban con el cristianismo en ese momento. Entonces, en este ambiente así era como vivían las personas
del Asia Menor en ese momento. Entonces, todas estas cosas crearon confusión teológica en las comunidades. ¿Qué era lo que ellos pensaban? Ellos decían así: ¿por qué son perseguidos los cristianos si Dios está con nosotros? Eso es lo que llegaba a crear confusión en ellos, y decían: vea, ¿por qué la iglesia está siendo perseguida si Dios está con nosotros? ¿Por qué la iglesia está siendo perseguida si Dios la tiene en sus manos? ¿Por qué Cristo no viene en plena gloria para derrotar al enemigo? Estas eran una de las situaciones y confusiones teológicas que tenía la iglesia en ese momento, y las tiene la iglesia hasta el día de ahora. Mucha gente dice: mire, ¿por qué tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios se ha olvidado? ¿Y por qué estas cosas así? Mire, ¿por qué el mal está triunfando? Y esto es lo que vamos a explicar más adelante. Recordemos, y vuelvo a decirlo nuevamente, las bestias apocalípticas están cabalgando sobre este mundo, han cabalgado durante toda la historia, han traído luto, han traído muerte, han traído hambre, hacen la paz, desestabilizan la paz en el mundo, manipulan todas estas cosas. Entonces aquí está la iglesia, pero en este ambiente así que está, la iglesia no debe de desesperarse, así como la iglesia del Asia Menor, aún en medio de esa confusión teológica que ellos no entendían, ellos lograron a mantener su fe en Cristo Jesús. Entonces, ante esta situación confusa, ¿qué es lo que va a pasar? Juan pretende contrarrestar las medidas imperiales que pretendían destruir el cristianismo en el Asia Menor y el conflicto interno con los Nicolaitas, Balaán y Jezabel. Recordémonos que estos son figuras que trataban, que estaban inmersas. Contra todas estas corrientes luchaban las iglesias del Asia en ese momento. Luchaban contra el imperio, luchaban contra los judíos ortodoxos, luchaban contra situaciones internas con los nicolaitas, con los balaamitas, con los de Jezabel. Todos estos eran grupos que de alguna forma pretendían espiritualizar el evangelio para que el evangelio fuera compartible con las estructuras imperiales en ese momento. Entonces, estas situaciones entran en choque y se da la persecución hacia a la iglesia del Asia Menor en ese momento. Ahora, otra de las situaciones que surgió ahí es que Vespasiano, que era parte de la dinastía imperial en ese momento de los Flavios, viene y les pone un impuesto a ellos. El impuesto que pagaban en Jerusalén al templo, como fue destruido en el año 70, entonces dice: miren, señores, ustedes que pagaban el impuesto del templo en Jerusalén, como ya no lo pagan, ahora lo van a pagar hacia el imperio. Entonces vea, todas estas situaciones. Así fue la vida de los primeros cristianos del Asia Menor del primer siglo. Fueron perseguidos hasta ser ejecutados por proclamar a Cristo como su Señor y como Dios, y no al emperador. Pero aún así, ellos se mantuvieron fieles hasta la muerte. Y el llamado para la iglesia de este tiempo es de igual forma. Hermano y hermana que me esté escuchando, permanezca fiel a Dios. Si el mundo de un momento a otro va a colapsar, los poderes dominantes que han venido causando daño a la humanidad van a llegar, van a culminar en su propia destrucción. Esto lo vamos a ver en las siguientes transmisiones. Por este día solo queríamos hablar algunas generalidades acerca de lo que es las iglesias del Asia Menor. En la próxima transmisión vamos a estar analizando el mensaje a la iglesia de Éfeso, pues es uno de los que me interesan mucho, porque en la situación de la iglesia de Éfeso es bien, pero bien parecida a la iglesia actual. El problema de la iglesia de Éfeso, dice, es una iglesia que se había olvidado de su primer amor. Una iglesia que, a pesar de que era en su estructura eclesial, era muy buena en todo su trabajo, había sufrido hasta llegar al agotamiento, pero aún así ellos se habían olvidado
del amor fraterno. Ni todo el trabajo que ellos hacían podía sustituir el amor fraterno en la iglesia. Y es lo que está pasando y lo que está sucediendo actualmente en la iglesia de este tiempo. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga y les esperamos en la próxima transmisión, esperando de que este estudio apocalíptico que estamos llevando sea nada más una herramienta que pueda ayudarle a usted a interpretar el mensaje apocalíptico, no desde un esquema doctrinal, sino desde un esquema histórico, el cual estamos llevando a cabo nosotros este trabajo o este estudio para la gloria de Dios. Así que mis hermanos, que el Señor nos bendiga.